a la vez es una introducción en este primer momento de la neuropsicología. Este es un tema bien amplio, pero que tenemos que tomarlo en cuenta y poder irlo desarrollando, porque dentro de nuestra maestría de psicología jurídica y forense, este aspecto de neuropsicología está teniendo un impacto en el área jurídica, y es un recurso que ustedes, en la medida en que lo manejen y vayan explorando, puede ser muy importante para la sustentación, para ese abordaje de sus informes, de esa credibilidad, de esa confiabilidad que les va dando a ustedes el aporte en sus informes. Tomemos en cuenta que en Panamá, en mi criterio, comenzamos a llevarlo al foro en una medida que pueda ser un aporte para la al juez tomar una decisión en cuanto a una persona. Al final, en la tercera clase, nosotros lo vamos a ver aplicado al ámbito laboral, civil y penal, que son esos procesos que de ustedes empoderarse de esta forma, pues van a tener un aporte muy riquísimo para su sustentación. Bien, comenzamos aportando la neuropsicología. El objeto de estudio de la neuropsicología son las relaciones entre la organización cerebral y el comportamiento en su sentido más amplio. Acciones, emociones, motivaciones, relaciones sociales, etcétera. Todos esos aspectos que nosotros como psicólogos vemos en la neuropsicología va directamente relacionado cerebro, comportamiento. Es decir, en el cerebro, todos esos mecanismos que se dan y el comportamiento, dónde están localizados, cómo se interrelaciona uno con el otro, qué efectos producen y cómo los estudios nos arrojan importantes aspectos teóricos, bases para nosotros poder aportar en nuestros sustentos. Recuerden lo que es importante tener: un informe psicológico que debe tener máxima observación, mediana descripción y mínima inferencia. Esta base es dado por los psicólogos Vázquez y Vázquez. Bien, la neuropsicología se centra en el desarrollo de una ciencia de la conducta humana basada en la función del cerebro humano. Esta difiere de la psicología normal, ya que la psicología se enfoca en un interés más general en el sujeto. Vamos a los aspectos históricos. Es importante, estudiantes, que puedan ustedes conocer o profundizar a posteriori con todo esto que les estoy poniendo aquí a ustedes, que puedan ver para entender cómo es que nos llegan las diferentes teorías, los aportes de la neuropsicología, cómo fue dado y desarrollado y que continúan desarrollándose. Y cuando nosotros tomamos una teoría, entonces debemos hacer lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Hacer ese estudio de la historia, las bases, los fundamentos, para poder entonces decir: esta la tomo, esta me justifica lo que quiero aportar. A lo largo de la historia y en las diferentes culturas, se han buscado explicaciones del comportamiento humano.
¿Y qué hacemos nosotros los psicólogos en la actualidad? También buscamos explicaciones del comportamiento humano de acuerdo a los objetivos que en el ámbito jurídico forense nos pidan. Y cuando hablamos jurídico forense estamos viéndolo también en los aspectos legales de lo que nos van solicitando. En su mayoría, los hallazgos en la antigüedad apuntan al cerebro como el órgano principal que controla las funciones psíquicas. Esta idea fue esbozada desde los inicios de la filosofía. La neuropsicología tiene sus inicios en el siglo XIX. Observen que es bastante joven. En sus inicios se hablaba de la búsqueda de correlaciones anatómicas y clínicas. Prevaleció el localizacionismo. ¿Qué quiere decir esto? Allí, cuando ustedes vean su PPT, ustedes van a abrir y van a encontrar informaciones adicionales, pero queda el criterio de que ustedes puedan buscar todavía más. ¿Y qué dice aquí? Se basa en la idea que el procesamiento cerebral del lenguaje funciona a través de centros y conexiones. Por tanto, el conexionismo es el arquetípico de la localizacionismo. Recuerden que las investigaciones en neuropsicología partieron de esta parte del lenguaje y eso nos va a permitir poder entonces ir observando todos estos avances que pretendía ubicar las funciones mentales en centros específicos del cerebro. ¿Qué pasa luego para hacer esto? Aquí viene la historia, que es bien importante, y es lo que les quiero aportar. Hay un caso en la historia de Vince Gates. En el año 1948, este era un trabajador que trabajaba en el ferrocarril, y él tenían que hacer explosiones para poder ir haciendo el trabajo, y él en un grupo pues se olvidó de ponerle la arena. ¿Y qué pasó? No le puso la arena y le explotó. Al hacer esa situación, pues hay una barra de hierro que le atravesó los lóbulos frontales. Esta figura que les pongo es la que se utiliza para explicar cómo esta barra a través del ojo izquierdo, ¿verdad?, le atravesó, pero le causó una lesión, un daño. Y vean la importancia. En los primeros momentos fue atendido por dos médicos y ellos entonces le dieron seguimiento a lo ocurrido y vieron qué ocurrió. Dice así, ¿no? A pesar de no sufrir ningún tipo de pérdida de las funciones motoras o sensoriales, miren lo que ellos observaron, que cambió su personalidad. Cuando nosotros estamos haciendo los estudios, ¿qué hacemos nosotros? Le pedimos a las personas en su anamnesis clínica, cuéntenos, y le pedimos a los familiares cuando hacemos entrevistas a colaterales, ellos nos dicen, no, pero mire, antes del accidente, él era así y así, y ahora observo que ha cambiado, que está más agresivo, que está más callado, antes era más extrovertido, ahora es menos introvertido. Ojo, cuando nosotros hacemos las entrevistas, las personas a veces no usan estas terminologías. Nosotros tenemos que buscar, y cuando hacemos esa redacción de nuestro informe, lo tenemos que llevar a esas terminologías que nos son propias, que hacen que nutran ese informe y que se vea. Entonces, ¿qué observaron?
observaron que su personalidad cambió hasta el punto que le impidió continuar con la vida que había llevado hasta entonces. En el aspecto de lo que vamos a ver de las diferentes del civil, para ver el daño, para ver todos estos aspectos. Estos son las informaciones que nos nutren y que nos van a enriquecer a nosotros como psicólogos jurídicos forenses, y allí a ver, ¿verdad?, las relaciones entre lo cerebral y el comportamiento. Se dice que en este periodo del siglo XIX fue dominado profesionalmente por los neurólogos. Ojo con esto, fueron ellos. Puede ejemplificarse con los hallazgos post-mortem reportados por Paul Broca. Vamos a ver, ahí yo les pongo y les agrego, vamos a ver a Paul Broca, que está aquí ubicado mediante estudios post-mortem de pacientes con afasia, un trastorno del lenguaje. Volvemos, acuérdense cómo nosotros iniciamos diciendo que de dónde se partieron, del estudio del lenguaje. Así que en lo que es lenguaje nosotros vamos a encontrar mucha información muy rica que nos va aportando todas estas terminologías que usamos y que tenemos que tomar en cuenta cómo fueron dándose. ¿Qué decían ellos? Que dificulta la capacidad de comunicarse mediante el habla. El médico y anatomista francés Paul Broca detectó daños en una misma zona del cerebro. Así se descubrió la región responsable de la producción del lenguaje, que acabó denominándose área de Broca, y que más adelante nosotros vamos a entender que en el cerebro hay una área que recibe el nombre por los estudios aportados por Broca. Bien, durante el periodo que correspondió a las 2 guerras mundiales, fíjense la importancia de los acontecimientos que nos van rodeando en esa evolución del ser humano, esos acontecimientos que definitivamente, si nosotros nos aportamos un poquito del tema, vemos cómo en la actualidad la situación de pandemia hizo un cambio enorme en nosotros. Asimismo, estos neurólogos aprovechan o les llega a ellos esta información, y como tienen ese espíritu investigativo de preguntarse, de observar y preguntarse, luego hacen estos aportes, y hoy nosotros nos vemos enriquecidos por estudios de los trabajos de Kurt Goldstein y de Alexander Luria. Recuerden, viene de Rusia Luria, y ¿qué nos aporta? Vamos a ver qué nos dice Kurt Goldstein. Dice, este estudioso, neurólogo, estudió los efectos del daño cerebral en las habilidades cognitivas relacionados con la abstracción. Su trabajo lo llevó a concluir que aunque áreas físicas del cerebro, como el lóbulo frontal o el ganglio subcortical, pueden estar dañados. Miren cómo nos vamos enriqueciendo la terminología. Pueden estar dañados. El trauma psicológico era en general una preocupación más urgente. Sus conclusiones sobre la esquizofrenia enfatizaron la enfermedad como un mecanismo protectorio contra la ansiedad, más que como un defecto orgánico. Ahora, ¿qué viene y nos aporta Luria? Alexander Lurica sería, pero nosotros decimos Alexander Luria, que dice, vamos a ver, Luria expresa que los sistemas funcionales complejos no pueden localizarse en zonas restringidas del corte o en grupos celulares aislados.
sino que deben estar organizados en sistemas de zonas que trabajan concertadamente, cada una de las cuales ejerce su papel dentro del sistema funcional complejo y que pueden estar situadas en áreas completamente diferentes y a menudo, escúchese, muy distantes en el cerebro. Para Luria, ¿cuál fue una contribución muy importante? Que evitaron el enfoque de localizacionismo, es decir, que era estricto de la época anterior, y con este nuevo periodo hacen la aparición formal de la psicología experimental. Vienen los experimentos, viene la época de experimentar, de observación. Los primeros inicios acerca del papel que jugaban los lóbulos occipitales en el sistema visual fueron proporcionados por los soldados que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Todos estos sujetos que vinieron y informaban y se observaban que tenían en su cuerpo efectos de bala, de daños, de golpes, todo esto, estudios realizados a los soldados que presentaban algún tipo de daño en las zonas posteriores de la cabeza, producto de las municiones de pequeño calibre usado en la época, mostraba la existencia de áreas ciegas en el campo visual. Dependiendo del lugar específico en el que el lóbulo occipital se había visto dañado. Bien. Aquí entonces viene el aporte de Darley Bruce. ¿Qué hace Darley Bruce? Aquí le tenemos, psicólogo de la Florida. Habló del origen del término neuropsicología y atribuyó a que el mismo fue utilizado por primera vez de manera formal por William Osler en 1936. 1913. Bien, ¿qué dijo William Osler? Utiliza por primera vez el término neuropsicología en una conferencia dictada en el Phillips Century Clinic el 16 de abril de 1913. Más tarde, en 1936, nos aparece Carl Leslie, hace mención del término para citar el libro. Este libro, traducido, le vamos es llamado, espérenme, ¿cómo es? There as for this organismo, las estructuras de los organismos, esa es la traducción. El término apareció como subtítulo en el tratado del psicólogo canadiense Donald H. Head. ¿Qué dice es Donald? ¿Qué dice Donald Head? Establece una teoría psicológica que siguió de cerca los avances en la investigación de la neurofisiológica. En su libro presenta una teoría de la conducta basada en la fisiología del sistema nervioso e intenta encontrar algo que en común en las concepciones psicológicas y neuropsicológicas. En su libro, ¿verdad?, La organización del comportamiento, una teoría psicológica, allí sobre las funciones cerebrales, aunque Head no definió ni utilizó el término en el texto, es probable que su intención fuera representar
a un grupo multidisciplinario de científicos que creían que la comprensión de las funciones del cerebro humano era fundamental para entender la conducta del hombre. Ya para 1957, el término ya se había convertido en una designación reconocida de una subdivisión de las ciencias de las neurociencias. Bien, los estudios continúan con los llevados por la psicología experimental, ahora realizados en el paciente NH. Así fue llamado NH, que su nombre en realidad era Henry Gustav Molazoy, más conocido por las iniciales NH. ¿Sí? Vamos a ver lo que agregamos aquí de este caso. Paciente norteamericano con un trastorno de memoria, el cual lo hacía sufrir crisis parciales durante muchos años. Él, estando interno, se quejaba de muchos dolores y no había forma, eran muy intensas y hacía convulsiones. Desde los 16 años, ampliamente estudiado durante 16 años, hasta finales de 1957, hasta su muerte. Su caso supuso un gran hito en el desarrollo de las teorías explicativas de la asociación entre la función cerebral y la memoria, así como en el desarrollo de la neuropsicología cognitiva. El psicólogo William Scorling, ¿qué nos dice él? Localizó el origen de la epilepsia en los lóbulos temporales, mediales, izquierdo y derecho, y sugirió una extirpación quirúrgica bilateral del lóbulo temporal medial como medida de tratamiento. La cirugía surtió el efecto deseado en cuanto al objeto de controlar los ataques epilépticos, pero le provocó una severa amnesia anterrógrada. A pesar de que su memoria de trabajo y su memoria procedimental se hallaban intactas, no era capaz de incorporar nueva información a su memoria a largo plazo. Lo que se puede considerar el inicio de la relación cerebro-comportamiento. Con esto, la psicología experimental propuso los modelos multialmacén de la memoria y la distinción entre memoria explícita y implícita, ¿verdad? Que es importante, luego de la cirugía del caso HM, era capaz de realizar tareas que utilizarían su memoria a corto y a largo plazo. Era capaz de retener su memoria de procedimiento. Los estudios realizados en su comportamiento dejaron en manifiesto que podía distinguirse entre memoria a corto y a largo plazo, y que la primera no era necesariamente condición para la segunda, sino que eran sistemas independientes. Ya para el año 1980, ya venimos más rápido hacia nuestra actualidad, surge un enfoque particular de la neuropsicología que formalizaba la relación con la psicología, específicamente con la psicología cognoscitiva. Jerry Fondor, ¿quién es Jerry Fondor? Vamos a ver qué dice en 1983 en su libro
modularidad de la mente en un ensayo de las facultades psicológicas, decía y postula una división de la mente en sistemas de entrada y sistemas centrales. Los primeros son considerados modulares por ser informativamente encapsulados e inaccesibles al sistema central. Los sistemas de entrada entregan sus productos al sistema central, quien es considerado como sistema de fijación de creencias. Él establece la teoría que postula la modularidad de la mente, explicando que la mente se divide en determinadas funciones y que cada una de ellas está altamente especializadas, en donde todas ellas, además, aunque sean independientes, se interrelacionan entre sí. Este es un punto clave que nosotros debemos tener, cómo se interrelacionan a pesar de que son independientes. Ya en el año 2000, John Fuster, ¿quién es este y qué propone? Cuya investigación ha hecho contribuciones fundamentales a la comprensión de las estructuras neurales que subyacen en la cognición y el comportamiento. Establece 7 postulados para los procesos cognitivos, y aquí lo vamos a ver. El 1. La formación cognitiva está representada en redes neurales amplias, traslapadas e interactivas. La 2, el segundo postulado para él dice, tales redes se desarrollan a partir de nódulos nucleares de funciones elementales, sensoriales y motoras, a lo que permanecen conectados. El tercero, el código cognitivo es un código de relaciones que se basa en la conectividad entre agregados neurales discretos, es decir, nódulos ensamblados o nudos. El cuarto postulado señala la diversidad y especificidad del código se deriva de los millones de posibilidades de combinaciones que pueden establecerse entre estos agregados neurales. ¿Qué dice el quinto postulado? Nos dice, cualquier neurona cortical puede ser parte de muchas redes y por lo tanto de múltiples perceptos de memoria, ítem de experiencia o de conocimiento personal. El sexto postulado, él expone, una red puede servir a varias funciones cognitivas. Una red puede servir a varias funciones cognitivas. Y la 7 nos señaló, las funciones cognitivas consisten en interacciones funcionales dentro de y entre redes corticales. Es decir, propone un nuevo paradigma, concepción modular, la concepción modular de los procesos cognitivos a la concepción de redes corticales. Este nuevo paradigma conserva elementos del anterior, en tanto que en la base de las redes corticales están los nódulos. Pero se trata del surgimiento de una visión mucho más integradora de las relaciones mente-cerebro. Ahora, ya luego de haberle dado este recorrido en el histórico, vamos a ver un nuevo tema que sería la evolución del cerebro y su comportamiento. Vamos a ver ahora la evolución del cerebro
y su comportamiento. ¿Sí? El cerebro es un término derivado del latín que se refiere al tejido que se encuentra dentro del cráneo. El cerebro es sin duda el órgano más complejo de nuestro cuerpo y está implicado en todas las funciones que realiza nuestro cuerpo. El cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea a través de los sentidos. Esta información es procesada y cobra significado organizada y luego es utilizada por el complejo funcionamiento del cuerpo humano. Allí le agregamos todo lo que sucede en nuestra vida, en vigilia, despierto, y en el sueño, ya sea respirar o tragar, mirar, escuchar, tocar o degustar, etc. Algunas de las más importantes funciones del cerebro son: el cerebro es responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, entre ellas la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Interpreta los impulsos generados por el sistema nervioso. Controla las funciones cognitivas superiores. ¿Cuáles? La memoria, el aprendizaje, la percepción, las funciones ejecutivas. Esto nos lo dice Miller en el 2000 y Cohen. Bien. Tenemos el cerebro y su evolución. Allí ustedes pueden observar una lámina que pusimos para que pudiésemos ver cómo ha ido el cerebro evolucionando en su tamaño. Al principio, la mente estaba dominada por un campo de inteligencia central, un conjunto de normas de aprendizaje y de toma de decisiones de carácter general. El Homo habilis, que fue nuestro ancestro hace 2004 millones de años, que se dice que poseía un cerebro entre 510 centímetros cúbicos y 600 centímetros cúbicos. Nuestra especie actual, el Homo sapiens, puede ser rastreado hasta unos 315.000 años de antigüedad. Sin embargo, las evidencias más antiguas de comportamiento moderno son los de Pinel Point. Vamos a ver el Homo sapiens, lo agregado en este PPT tenemos. El cerebro empezó a aumentar notablemente de tamaño ya en los australopitetos, posibles predecesores inmediatos de nuestro género, de tamaño corporal similar al del chimpancé y cuyo cerebro creció entre 450 y probablemente 515 centímetros cúbicos. Los primeros miembros del género Homo sapiens que tenemos, el Homo habilis y el Homo rudolfensis, ya tenían cerca de 700 centímetros cúbicos de volumen cerebral, de manera que el cambio hacia el Homo sapiens esgers y erectus
con aproximadamente 1000 centímetros cúbicos, ya no resultó tan drástico. ¿Qué se descubrió de Pinnell Point en Sudáfrica? En estas cuevas encontraron hace 165.000 años de antigüedad el yacimiento arqueológico de Pinnell Point. Esta es una isla, está situada en el promontorio del mismo nombre, cerca de la ciudad sudafricana de Mossel Bay, a orillas del Océano Índico. Aunque se comenzó a excavar en el 2000, fue descubierto en 1999 por Curtis Marian y Peter Nielsen en una cueva que fue denominada como PP13. Los restos encontrados fueron de utensilios líticos, de hogares y de actividad humana. Corresponden a humanos que habitaron en la región hace 164.000 y 35.000 años. Bien. El cerebro normal de un adulto posee un volumen aproximado de 1.350 centímetros cúbicos y un peso de 1.500 gramos. Miren cómo vamos cambiando, al menos el doble de nuestros antepasados. Es evidente que el aumento del tamaño cerebral, absoluto o relativo, no es el único cambio de la evolución que llevó a la humanización de nuestro cerebro. ¿Qué dice Holloway? Expresó que es necesario una reorganización de los tejidos y circuitos cerebrales en la evolución del cerebro humano, ya que los cerebros más grandes requieren mayor cantidad de neuronas y uniones neurales, lo que eventualmente puede volverlos ineficientes, y para que mantener su eficiencia el cerebro necesita reorganizarse. Allí le agregamos que el fósil humano, récord del cerebro humano, evidencia paleontológica volumen es de 3, es el nombre de su libro. Bien, tenemos, aunque las razones que aceleraron la evolución del cerebro humano aún no son claras, es evidente que dicha aceleración abarca al menos todo el género Homo y sigue hasta la aparición del Neandertal y de nuestra especie. Snell, Duffy y Danasio, vamos a ver lo que encontramos, exponen que los lóbulos temporales reconocidos por su importancia para la audición, visión y muchos otros procesos cognitivos superiores como la memoria y el lenguaje, sí aparecerían anormalmente grandes en nuestra especie, lo que hace pensar que existe una presión selectiva en el género Homo para el desarrollo de esta parte del cerebro. El cerebro y su subdivisión en el humanoide, en el libro en el que lo dijeron. La principal diferencia de nuestro cerebro y el de los demás integrantes de este género es la exposición del lóbulo parietal, particularmente de sus porciones superiores. Aquí se encuentra una de las zonas del cerebro implicadas en el procesamiento de la sintaxis y la gramática.
que es una de las características más importantes del lenguaje humano y que ha experimentado el mayor aumento de nuestra especie. Se reconocen tres principales cambios adaptativos en la morfología del cerebro que ocurrieron durante la evolución de los primates. ¿Y cuáles fueron esos tres principales cambios? 1. Una reducción en la importancia relativa del olfato. Un incremento en la importancia relativa de la visión y un enorme incremento en la importancia relativa a la neocorteza. Aquí vamos a ver que la evolución humana se ha caracterizado por un rápido aumento en el tamaño del cerebro y por la complejidad que lo caracteriza. En el contexto del proceso general de nuestra evolución, es importante tratar de entender el enorme salto que hemos dado como especie para lograr la humanización, y en este caso podemos dividir la evolución de nuestro cerebro de la siguiente manera. Vamos a encontrar las siguientes maneras. Modificaciones epigenéticas. Aquí, en este sentido, cada individuo que se está adaptando logra su individualización a través de sus interacciones en el entorno. Vamos a ver mecanismos genéticos. En los mecanismos genéticos se ha relacionado con la evolución del cerebro humano se encuentra la selección positiva en regiones codificantes de proteínas del genoma que conducen a cambio en las secuencias de proteínas existentes, la duplicación y la delección de genes y los cambios a través de la evolución en regiones no codificantes del genoma, especialmente en las secuencias reguladoras en cis que dan lugar a la expresión de genes alterados. Y vamos a ver los cambios en la secuencia proteica. Estas diferencias encontradas en la secuencia proteica probablemente tienen pocas consecuencias funcionales, siendo estas no trascendentes para la evolución fenotípica de los seres humanos. Sin embargo, algunos cambios en la secuencia sin duda han tenido efectos funcionales importantes que han contribuido a ciertas características cerebrales humanas específicas. Veámoslas aquí en este cuadrito. Vamos a ver. Vemos el volumen del cerebral. Vemos las divergencias evolutivas y las diferencias genotípicas humanas. Relaciones filogenéticas de los humanos y otros primates. En esta figura se indica la separación entre los humanos y las otras especies, así como las diferencias genéticas observadas a través de la evolución. Los valores descritos en las diferencias genéticas son basadas en las sustituciones de nucleótidos sin considerar otros tipos de cambio. Estudios del cerebro. El primer registro escrito de la descripción anatómica de un cerebro se remonta al antiguo Egipto. Este documento
fue escrito en torno al año 1600 a.C. y se le conoce como el papiro de Edwin Smith. Este fue entre 1822 y 1906. ¿Sí? ¿Qué dice el papiro de Edwin Smith? Es el documento sobre cirugía más antiguo. Allí él expone todos los casos y todos los aspectos de cómo fueron observados y descritos. Escrito en erático en el antiguo Egipto sobre el año 1600 a.C. El texto describe observaciones anatómicas y el examen diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 48 tipos de problemas médicos con exquisito detalle. Si ustedes buscan, van a encontrar que hay hasta nombres de casos que ellos fueron dando y la importancia, lo que vi y me gustó fue el caso número 6. Dice, nombrado así por el granjero, quien lo hizo fue un granjero, anticuario y egiptólogo norteamericano que lo descubrió. Este documento está dedicado a las lesiones ocasionadas en alguna construcción civil. En el caso número 6 de este documento, podemos que lee el resultado de un traumatismo cráneo abierto, lo que se considera la primera descripción conocida de la historia del cerebro. Era el examinar la herida que se puede tocar la víscera del cerebro, palpándose sus ondulaciones parecidas a las escorias del cobre fundido. A veces el cerebro late bajo los dedos de la misma forma que las frontonelas de los niños pequeños. Los siguientes avances los encontramos en la Escuela de Medicina Griega, fundada en la ciudad de Alejandría durante el tercer siglo antes de Cristo. Allí Herófilo, entre los años 325 y 280 antes de Cristo, ¿qué dijo Herófilo? Destacó que sus trabajos de anatomía cerebral y centró su atención en el cuarto ventrículo, pues lo consideraba el asiento del alma. Ya para Irístratos de Cos, que hacía disecciones sistemáticas de cadáveres humanos, ambos realizaron importantes aportes. Cos se percató de la importancia de las circunvoluciones en el intelecto e identificó correctamente los principales centros del control cerebral. Tras la muerte de estos griegos, la disección humana cae en el olvido. La expansión del cristianismo durante la Edad Media, la disección se consideró una blasfemia y su práctica quedó prohibida a lo largo de 1700 años aproximadamente. Durante este tiempo, los médicos solo podían repetir los trabajos de las eminencias de la antigüedad, como lo era Galeno de Pérgamo. ¿Y qué dice este? Galeno de Pérgamo, formado en la escuela de Alejandría, quien hubo de realizar sus estudios de anatomía a partir de disecciones de animales debido a la legislación romana que prohibía hacerlo en humanos. Ya entonces, con el Renacimiento italiano entre los años 1450 a 1600,
Los estudios anatómicos y fisiológicos sistemáticos del cerebro se retomaron gracias a que se pudo volver a diseccionar cadáveres humanos. En este periodo, la ciencia y el arte se beneficiaron mutuamente para tratar de develar los misterios del cuerpo y la mente humana. En esta época se le permitió a los artistas asistir a las disecciones. Allí vamos a ver el gran anatomista Andrés Vesúlio, que estuvo entre los años 1514 a 1564, publica su obra Magnate de Humani Corpus Fabrica, que se consideró una proeza artística y científica. Este anatomista contribuyó enormemente al estudio de la neuroanatomía al reexaminar la estructura y función del cerebro, además del estudio del sistema nervioso a través de la disección y el dibujo. Aparece Leonardo da Vinci, quien dibujó los ventrículos cerebrales después de extraer nódulos tridimensionales de cera inyectada en el cerebro estuvo entre 1504 a 1507. Durante la época del Renacimiento italiano, también se debe incluir el uso de nódulos tridimensionales realizados con cera. El pionero de estas técnicas fue Leonardo da Vinci, al estudiar los ventrículos cerebrales a través de figuras obtenidas por la inyección de cera en el cerebro. Con la difusión del primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo, así se llamó, en 1839 por Louis Daguerre, quien fue el primer divulgado de la fotografía tras inventar el daguerrotipo, y trabajó además como pintor y decorador teatral. El uso de esta nueva herramienta prometía a los científicos una representación más objetiva que los dibujos, que fue hasta 1873. El francés Jules Bernard Louis publicó el primer atlas neuroanatómico fotográfico. Sin embargo, la fotografía, pese a la importancia que supo en varios campos de la ciencia, no fue muy utilizada para el estudio del cerebro durante las décadas posteriores a la publicación del primer atlas. El libro fue Photography del Sixth Nervioso. El descubrimiento de los rayos X en diciembre de 1895 serían el siguiente avance en el estudio del cerebro. Sin embargo, esta tecnología no fue utilizada en beneficio del estudio del cerebro hasta 1918. Walter Dandy, neurocirujano del Hospital John Hopkins, desarrolló la técnica de la ventriculografía. En este procedimiento se introducía aire a los ventrículos laterales del cerebro para mejorar el contraste del sistema ventricular. Pero no fue hasta el año 1827 que el portugués
Ellas Moniz crea el siguiente hito en el campo de la neuroimagen, la angiografía cerebral. La angiografía cerebral utiliza un catéter. La guía por rayo X y una inyección de material de contraste para examinar los vasos sanguíneos en el cerebro para identificar anomalías tales como las aneurismas y enfermedades como la aterosclerosis a través de una placa. El siguiente hito de estudio del cerebro fue la electroencefalografía. Esta técnica permite mapear la actividad eléctrica en la corteza cerebral, tanto en reposo como en respuesta a un estímulo. Fue el primer estudio humano que se publicó en 1929 por el neuropsiquiatra Hans Hertz. En la actualidad, esta técnica se utiliza para el diagnóstico de múltiples enfermedades neurológicas o del estudio del sueño. Luego, en 1971, el ingeniero Gottfried Husfeld, junto con el radiólogo Heinz Ambrose, generaron por primera vez una imagen del cerebro a través de la topografía computarizada. El siguiente avance tecnológico fue en 1971, la imagen por resonancia magnética. Esta técnica se basa en la física del movimiento de los átomos a través de los campos magnéticos. Esta técnica es capaz de estudiar el metabolismo cerebral a través de la inyección de moléculas que contienen una clase especial del átomo radiactivo. En 1976, apenas el primer PET hacía su aparición, varios científicos consiguieron sintetizar una molécula similar a la glucosa que contenía un átomo de flúor radioactivo, el 18F-FDG. Este compuesto es de especial relevancia ya que se ha convertido en uno de los más utilizados en el estudio del metabolismo energético del cerebro. En la actualidad, el PET se utiliza para mejorar el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de enfermedades neurológicas, demencias y epilepsias. En la figura que vemos es la imagen de un CT del cerebro de un hombre de 65 años con la glándula epitelial calcificada, la zona blanca indicada por una flecha. Esta calcificación, al disminuir la secreción de la melatonina, es el motivo por el cual se alteran los ciclos del sueño en la vejez, extraído y modificado por Lisa Hanks. Aquí vamos a hacer un nuevo descanso para luego abordar el desarrollo. Bien, vamos a abordar entonces el desarrollo del cerebro infantil. Según la ontogenia, también llamada morfogénesis u ontogénesis, es una rama de la biología que describe el desarrollo de un organismo, desde la fecundación por la fusión de los gametos masculino y femenino para la conformación de un cigoto durante reproducción sexual hasta su senescencia
pasando por la forma adulta. En su evolución embrionaria, el sistema nervioso humano ofrece una recapitulación de los periodos iniciales de la historia filogenética del hombre. Las distintas especies de los vertebrados evolucionaron en forma tan parecida que resulta difícil distinguir si se trata de los estadios iniciales de un embrión humano o de otro vertebrado. El esbozo del sistema nervioso central humano aparece en el embrión durante la tercera semana del desarrollo debido a que el complejo cordomesodérmico, este tejido dará lugar a la notocorda, órgano transitorio cuya función más importante es la inducción de la formación del tubo neural y el establecimiento del eje anteroposterior. El cordomesodérmico libera evocadores. Estas son sustancias químicas que actúan como hormonas morfogenéticas responsables de inducir al neuroectodermo, situado en el centro del ectodermo superficial y sobre el complejo cordomesodérmico para diferenciarse en la placa neural. Flanqueada por dos bandas de neuroectodermo que darán origen a las crestas neurales. Pero vamos a ver qué es la placa neural. La placa neural es una región de la capa ectodérmica que comienza a formarse por señales que se envían del mesodermo y el entodermo a las células ectodérmicas, generando que esta zona se alargue para formar un grupo de neuronas en forma de columna, las cuales diferencian a la placa neural. La cresta neural se considera como el cuarto tejido embrionario derivado del ectodermo, la cual constituye un éxito de la adaptación evolutiva de los vertebrados y da origen a un disímil conjunto de estructuras definidas integrantes de diferentes sistemas orgánicos. Aquí vemos al embrión de 25 días, de 35 días, de 40 días, de 50 días, hasta de 100 días, y vemos de 9 meses, ¿verdad? Bien. Cuando la placa neural alcanza su máximo espesor, empieza a invaginarse en sentido longitudinal y se desarrolla el primodermio del surco neural. Se le conoce como surco neural al canal producido después de la etapa de la gastrulación en el embrión, que dará lugar a la formación del tubo neural, el cual se profundiza paulatinamente hasta que al principio de la cuarta semana, cuando el embrión tiene 7 pares de sonitas. Vamos a ver qué son las sonitas. Las somitos son engrosamientos del mesodermo. Se forman de apares
uno a cada lado de la notocorda de manera simultánea. En el embrión humano, la formación de somitos se inicia a los 20 días, originándose un número de 3 somitos por día por un total de 44 más o menos 2 pares de somitos. Sus bordes se fusionan para formar el tubo neural. El tubo neural es la estructura precursora del sistema nervioso central que se encuentra presente en el embrión del ser humano. Esta estructura va a convertirse en el futuro cerebro y médula espinal del recién nacido, así como las estructuras que lo recubren y protegen. A la altura del cuarto al sexto par de somitas, a partir de ese momento, el cierre del tubo neural progresará en sentido cefálico y caudal. Aquí vemos el desarrollo cerebral en la etapa fetal de la segunda semana. Luego vamos a ver la prognosis del desarrollo cerebral normal humano, es decir, en el prosencéfalo, que lo vamos a ver, que tiene a su vez el telencéfalo, que va a tener la corteza cerebral, la sustancia blanca y los ganglios de la base. Esto lo vamos a ver en las 4 semanas. El diencéfalo, que tiene el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Ya a las 7 semanas vamos a ver el mesencéfalo. Ya a los 9 vamos a ver el rombencéfalo, que vamos a tener 2. El metencéfalo, la protuberancia cerebelo, y el miesencéfalo, el bulbo raquídeo. Bien, el desarrollo del sistema nervioso central. Como ya se mencionó, desde su aparición, la región cefálica de la placa neural es más amplia y antes de que se cierre el tubo neural, por crecimiento diferencial de sus paredes, se forma el esbozo de las futuras vesículas cerebrales primitivas. Ahí vamos a ver el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El cambio de la región caudal que formará la médula espinal es de menor amplitud y mantiene un ritmo de crecimiento similar en toda su longitud. El ensanchamiento de las cavidades de las vesículas cerebrales primitivas, que aumentan 30 veces en el lapso de 2 días, puede deberse principalmente a que en esta etapa hay aumento de la presión positiva, provocando que el líquido contenido en ellas. Esto no puede circular hacia el tubo neural debido a que cuando se cierra el neuróboro anterior y antes de que se cierre el posterior, se forma una constricción entre el tubo neural y el rombencéfalo, lo cual desaparece después de iniciada la ampliación rápida de las cavidades vesículas cerebrales. Bien. Las cavidades primitivas del tubo neural, así formadas, serán una proencefálica, una mesencefálica, una robencefálica
y una a nivel de la parte medular del tubo neural, lo que vimos anteriormente. La región medular del tubo neural permanece indivisa, o sea que no se va a ver. Más tarde la cavidad telencéfalica origina los ventrículos laterales y la parte rostral del tercer ventrículo, con la cual se comunica por medio de los agujeros interventriculares. La diencefálica forma la mayor parte del tercer ventrículo. La cavidad mesencéfalica, al reducirse, constituye el conducto cerebral, las del metencéfalo y el miesencéfalo en la cuarto ventrículo y la de la parte medular del tubo neural, el ependímero. Antes del cierre de los neuróporos, que son los neuróporos, orificio que queda en el extremo anterior y posterior del embrión durante la formación del tubo neural que va a originar el sistema nervioso. Esto ocurre en la tercera semana. Los esbozos de los 3 vesículas cerebrales siguen un trayecto lineal como el de la médula espinal y pueden identificarse por la presencia de constricciones que las delimitan y por algunas características específicas como el desarrollo de las vesículas ópticas, que son un par de evaginaciones, que son salida de un órgano o parte del cuerpo hacia afuera de la vaina, el saco o la cavidad donde normalmente está contenida, de las paredes del prosencéfalo. El mesencéfalo es una vesícula dilatada y en el rombencéfalo se observa el adelgazamiento del techo y la presencia de una serie de elevaciones segmentarias conocidas como neuromeras, segmentos transitorios en los que se divide el tubo neural embrionario. Ahora vamos a ver el telencéfalo, que tempranamente se puede distinguir del diencéfalo por presentar un crecimiento acelerado de sus paredes, excepto en la línea dorsal. El telencéfalo, el proceso de expansión de las vesículas telencéfalicas inician en la 5ª semana y prácticamente estas alcanzan su posición definitiva en el 4º mes fetal. Ya con la línea dorsal que permanece en el fondo de la hoz del cerebro y el frente que constituye la lámina terminal. La media dorsal, el proceso de las áreas corticales superpuestas a los lóbulos de la ínsula constituyen los opérculos frontales, parietales y temporales. Los frontales terminan su desarrollo hasta el 9º mes fetal, razón por la cual la articulación del lenguaje estaría en comparación con la compresión acústica del mismo. Ya constituida la lámina terminal, que son las arcas de proliferación rápida, forman las vesículas telenfáticas como dilataciones laterales que dan origen a los hemisferios cerebrales al continuar expandiéndose. Esto determina que el diencéfalo
el mesencéfalo y la parte del metencéfalo queden cubiertos por los hemisferios cerebrales. En sus paredes mediales se aplana y dilata la hoz cerebral constituida por tejido conectivo. El telencéfalo puede subdividirse de forma funcional en núcleos del cuerpo estriado, el rimencéfalo y el neopálio. Los núcleos del cuerpo estriado. Parte importante de los ganglios basales. El rinencéfalo o la parte telencefálica del sistema límbico originalmente olfatorio, en el hombre es muy importante en las respuestas emocionales, los instintos y la regulación de funciones neuroendocrinas complejas. Ya el neopálio, la corteza o corteza no olfatoria, que en las especies humanas han alcanzado su máximo desarrollo, sobre todo en los lóbulos frontales relacionados con la memoria, la interacción con las demás áreas corticales. El neopálio se desarrolla a partir de la región supraestriada de las vesículas telencefálicas que, como ya se mencionó, crecen en todos los sentidos hasta situarse por arriba y a los lados del mesencéfalo y relacionarse con el metencéfalo. Bien, aquí vamos a ver las etapas de la morfogenesis. Bien, ahora vamos a ver la migración neural. El crecimiento de los axones hacia sus blancos depende de las guías proporcionadas por la célula y la matriz extracelular con los cuales los conos en crecimiento toman contacto. A través de estudios in vitro se han aislado diversas moléculas que median la adhesión y el reconocimiento neural, caracterizándose como glicoproteínas llamadas cadenerinas, integrinas y algunas inmunoglobulinas. ¿Qué son las cadeninas? Son glicoproteínas transmembranas mediadoras de la adhesión célula-célula de forma homotípica, que quiere decir unión entre células con fenotipos similares y dependientes del calcio. La acción de la unión de las cadeínas es independiente de la presencia del calcio positivo extracelular. Se piensa que los iones de calcio positivo estabilizan las cadeínas. Estas moléculas, al parecer, tienen un papel importante en la adhesión neural. Aquí vamos a ver cómo se da lo que hemos estado hablando acerca de la migración neural, que en la fase 1 es la proliferación, en la fase 2 vamos a ver la neurogénesis y la migración, en la 3 y la 4 la gliogénesis y la maduración, es decir, cómo va haciéndose todo ese evolucionar de la. Vamos ahora a ver los primeros estudios del cerebro como ente regulador del comportamiento. Fueron hechos por modelos etológicos expuestos por los siguientes autores: Darwin, Whitman, Lorenz y Kurt Lorenz. ¿Qué nos expone Darwin? Concluyó en el hecho de que la conducta, la morfología y la
fisiología se integran en un conjunto de adaptaciones que permiten a los individuos sobrevivir y reproducirse. Whitman, en cambio, apoyado en esta teoría, dio los primeros pasos en el estudio de la comprensión biológica de la conducta al demostrar que el comportamiento que él llamó instintivo había de desarrollarse acorde a las estructuras morfológicas. Lawrence, en su tratado publicado en 1910 sobre la conducta de patos y gansos, usó por primera vez el término etología, mostrando la existencia de cadenas de actos de comportamientos fijas y características de cada especie. Ya Carl Lawrence catalogó el comportamiento de numerosos animales en su medio ambiente natural. La sociobiología consiste en aplicar la teoría de la evolución al comportamiento social de los animales y del hombre. Ha constituido uno de los más interesantes y polémicos desafíos de la ciencia biológica del siglo XX, especialmente cuando proporcionó los fundamentos para el estudio de la genética y los orígenes evolutivos de la conducta, no solo de los animales, sino de la especie humana. La sociobiología se define como el estudio sistemático de la base biológica de todo comportamiento social. En el presente, se enfoca sobre las sociedades animales, sus estructuras poblacionales, castas y comunicación, conjunto con toda la fisiología que destaca las adaptaciones sociales. Pero la disciplina está también relacionada con el comportamiento social de los primeros hombres y los rasgos adaptativos de la organización en las más primitivas sociedades humanas contemporáneas. La mayoría de los sociobiólogos consideran que las actitudes del comportamiento de los animales y del hombre son resultado de las potencialidades genéticas. ¿Sí? La introducción del comportamiento humano, la psicología, es la ciencia del comportamiento. Los conductistas fueron desde los principios del siglo XX los primeros en situar el comportamiento en el centro de la psicología científica. Los inicios de la psicología exponían que todo comportamiento es sin duda un proceso físico, pero no todo proceso físico es un comportamiento, señalando que el comportamiento es un proceso estrictamente físico, registrable y verificable que consiste precisamente en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla su vida en relación con su ambiente, respondiendo a él y modificándolo. El comportamiento rabioso, por ejemplo, no es más que un deseo de venganza o de ataque. En la psicología, la corteza prefrontal está involucrada en la planificación de los comportamientos cognitivamente complejos. Miren cómo ya vamos obteniendo los conocimientos de las diferentes partes del cerebro y cómo van ya dándonos información acerca de los comportamientos que vamos a observar.
El término psicológico más utilizado para referirse a las funciones desempeñadas por la corteza prefrontal es función ejecutiva. Se considera que la actividad fundamental de esta región cerebral es la coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas. Este término hace referencia a la capacidad para establecer distinciones entre pensamientos conflictivos, relacionar juicios acerca del bien y del mal, predecir las consecuencias futuras de actividades actuales, trabajar conforme a metas determinadas de antemano, realizar predicciones de resultados, creación de expectativas y control social. Es decir, que un daño en esta área, entonces, ¿para qué nos sirve en la psicología jurídica forense? De acuerdo a lo que las personas y tengamos referencia que tiene un daño en esta área, entonces nosotros podemos conocer y ya saber qué tipo, imaginen, la capacidad para establecer distinción entre pensamientos conflictivos, realizar juicios acerca del bien y el mal. Esto es muy importante para nosotros en determinar la situación de la responsabilidad, en saber cómo este sujeto puede entender su comportamiento también ante la sociedad. La corteza prefrontal está fuertemente interconectada con una gran parte del cerebro. Se encuentran abundantes conexiones con otras regiones corticales y subcorticales. Perdón, me fui. La corteza prefrontal dorsal está especialmente interconectada con regiones cerebrales implicadas en procesos como la atención, la cognición y la acción, mientras que la corteza prefrontal ventral se interconecta con regiones implicadas en la emoción. De allí que es importante ir observando qué parte del cerebro van a ser necesarias que nosotros le prestemos atención de acuerdo a lo que estemos en un momento determinado evaluado. Miren aquí en la corteza prefrontal estamos viendo los procesos como la atención, la cognición y la acción, mientras que la corteza prefrontal ventral se interconecta con regiones implicadas en la emoción. La corteza prefrontal también recibe información de los sistemas del aurosal, del tronco del encéfalo, y su función es particularmente dependiente del ambiente neuroquímico. La aurosal, nivel de acción cerebral, implica tanto el ritmo de los procesos cerebrales como el nivel general de atención frente a los estímulos del medio y está regulada por el sistema de activación reticular. Bien, vamos a ver otro. Los comienzos del estudio del cerebro se hablaba de una teoría de la frenología, que ya sabemos que quedó en desuso, pero vamos a ver qué nos aportaba. La doctrina de la frenología mantenía que la personalidad y el comportamiento humano residían o se generaban en el cerebro, que algunas de sus áreas correspondían a diferentes aspectos de la personalidad humana y que el tamaño de regiones específicas del cerebro se correlacionaba con la fuerza de la facultad mental asociada. Esta teoría por Franz Joseph Kell. Con los hallazgos de la ciencia moderna y los métodos de exploración, se han dividido las partes del cerebro que afectan el comportamiento. Para efecto de este curso, usaremos la división del cerebro en lóbulos, los cuales son el frontal, el parietal,
el temporal y occipital y la diferenciación y complementariedad de funciones entre cada uno de ellos. Entonces veamos. El cerebro. El cerebro está formado por estructuras corticales y subcorticales. Las estructuras corticales se dividen en distintas áreas. El cerebro es el encargado de integrar toda la información recibida por los órganos sensoriales y organizar una respuesta. Controla las funciones motoras, emocionales y todas las funciones cognitivas superiores, razonamiento, expresión emocional, memoria. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es importante para las funciones cognitivas y el control de la actividad o el movimiento voluntario. ¿Qué hace el lóbulo parietal? Que luego en la próxima vamos a ver, de acuerdo a lo que le hemos puesto en iniciales, dónde están localizadas. El lóbulo parietal procesa información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento. La corteza cingulada. La corteza cingulada recibe y envía proyecciones al resto del sistema límbico. El lóbulo occipital es el que es el responsable de la visión. Ya el lóbulo temporal y la corteza insular no son visibles en la imagen. Ah, caramba, me fui. Aquí lo tengo, espérenme. Aquí. El lóbulo temporal alberga la corteza primaria de la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, desempeña un papel importante en las tareas complejas como el reconocimiento de los rostros. Vean allí cómo yo les voy dando información que considero que es importante para saber cuál es cada una de ellas. ¿Sí? Entonces decíamos, aquí está, ¿dónde van a localizar el lóbulo frontal? Donde está la A. ¿Dónde van a localizar el lóbulo parietal? Donde está la B. ¿Dónde van a localizar la corteza cingulada? Donde está la C. ¿Dónde van a encontrar el lóbulo occipital? Donde está la D. Y el lóbulo temporal y la corteza insular no son visibles a la imagen. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, de acuerdo a lo que estábamos viendo anteriormente, que las estructuras subcorticales hacen referencia a aquellas que quedan debajo de la corteza cerebral. Aquí viene el cuerpo calloso. Y ahí al ladito tenemos la siguiente información. El cuerpo calloso es la estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro y que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, coordinando las funciones de ambos. El tálamo, que después le vamos a presentar dónde están ubicadas, pero es importante que vamos a saber qué hace. El tálamo se encarga de enviar los mensajes procedentes de los órganos sensoriales, como los ojos, los oídos, la nariz, los dedos, a la corteza cerebral. El hipotálamo controla el pulso, la sed, el apetito, los patrones de sueño y otros procesos que ocurren en el organismo de forma automática. Vamos a encontrar los ganglios basales. ¿Qué nos dice? La función de los ganglios basales es refinar los movimientos voluntarios. Vamos a ver la amígdala.
tan importante. Se considera como parte de un sistema modular de la memoria. Vamos a ver el hipocampo. El hipocampo presenta la memoria espacial episódica relacionada con la orientación espacial. Vamos a ver los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, recepción de impulsos nerviosos procedentes de la amígdala y del hipocampo. El cerebelo está involucrado en el control postural y del movimiento principalmente, aunque también realiza algunas funciones cognitivas. El hipotálamo produce hormonas que controlan la temperatura corporal. La glándula pituitaria o hipófisis, que vamos a ver, hace de coordinadora recogiendo los mensajes del cerebro por producir hormonas que estimulen y regulen otras glándulas endocrinas. Y la glándula pineal, regulador de los ritmos cartesianos, tales como sueño, vigilia, secretar melatonina, hormona con fuerte efecto sobre la acción gonadal, además de ontostática, geroprotectora y oxidante. Ahora, aquí les presento dónde las van a localizar. El cuerpo calloso sería el número 1, este es el cuerpo calloso. El 2 sería el tálamo. Vamos a ver, vamos acá a ver el 3, que serían los ganglios basales. ¿Sí? Entonces ustedes lo ven acá y pueden regresar allá y ver la función y dónde están localizados. La 4 sería la amígdala. La 5, el hipocampo. La 6, ¿dónde está la 6? Aquí. La 6, los cuerpos mamilares. La 7, el cerebelo. La 8, el hipotálamo. Y la 9, la glándula pituitaria o hipófisis. Y la 10, que es la glándula, aquí pequeñita, la glándula pineal. Es decir, allí se los dejo para que ustedes puedan también ver cómo lo podemos localizar y la importancia de cada uno en el comportamiento. Bien, ahora vamos a encontrar, y creo que esto es bien importante porque nosotros para lo que estamos estudiando y de acuerdo a los objetivos que nos pidan evaluar, asimismo nosotros debemos saber qué hace cada uno. El lóbulo frontal, ¿qué controla? Miren, el comportamiento, procesos de pensamiento abstracto, resolución de problemas, atención, pensamiento creativo, algunas emociones, la reflexión, la capacidad de juicio, la iniciativa, la inhibición, la coordinación de movimientos, algunos movimientos de los ojos, sentido del olfato, movimientos musculares, la libido, el deseo sexual. Cuando las personas nos van diciendo y obtenemos información, entonces ya nosotros podemos inmediatamente ver dónde está el daño en el lóbulo frontal que puede causar problemas de ira. Bien, ahora vamos, aquí estamos en el lóbulo parietal. ¿Qué controla el lóbulo parietal? El sentido del tacto, apreciación de las formas a través del tacto, la respuesta a estímulos internos, la combinación sensorial y la comprensión, algunas funciones del lenguaje, algunas funciones vitales. El daño en este lóbulo puede causar alucinaciones.
Vamos entonces a ver acá el lóbulo occipital. Está procesando estímulos visuales de forma permanente, analizando distancias, formas, colores, movimientos. Todo aquello que le llega a través de la retina pasa por este centro de análisis y procesamiento, para después enviar la información a la corteza cerebral. No obstante, para llegar a ejecutar este través de información, debe pasar primero por una serie de áreas son las siguientes. El daño en el lóbulo occipital, puede causar que se ignore imágenes o que se vean cosas que no están en el rango de la visión. ¿Cuáles son las siguientes? Área visual primaria o región 17 de Brodmann. Área visual secundaria 18 de Brodmann o B2. Área visual terciaria 19 de Brodmann o B3, B4 y B5. ¿Cierto? Entonces, aquí yo les presento para que ustedes vean el hipotálamo. En las señales del oído, vemos la corteza auditiva. Las señales de los ojos, vamos a ver la corteza visual y la corteza somatosensorial. En la información de las áreas visoespaciales, vamos a ver la corteza visoespacial, el lóbulo parietal. Aquí el feedback desde el cerebro. La sensación física, donde la podemos localizar, ¿sí? Y acá vamos a ver que estos dos pares, ¿verdad? Vemos aquí la corteza visual, que cuando manda esta vía es la que es de reconocimiento, y cuando la vía de reconocimiento cortical de quién termina en el área frontal con el reconocimiento consciente de que la persona es conocida. Así es como reconocemos las caras de las personas. Estas dos maneras de conocer llegan por lo común juntas a la conciencia, pero si el mensaje emocional no llega al cerebro consciente, la persona que puede reconocerse puede ser conceptualmente reconocida, pero no puede no sentir que la conoce, una condición llamada ilusión de Capgras. Es posible recordar a alguien sin recordar su nombre, por ejemplo. Así que cuando nosotros estamos haciendo esa investigación y observamos, ya sabemos a dónde, desde la neuropsicología, tenemos que ir a saber. Aquí entonces vamos a ver en este diseño la corteza orbitofrontal. Esta área inhibe las acciones inapropiadas, liberándonos de la tiranía de nuestros impulsos y permitiéndonos postergar la recompensa inmediata a favor de la ventaja a largo plazo. Un efecto hormonal en esta área puede causar problemas psicológicos. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Bien. La corteza prefrontal dorsolateral. Aquí las cosas se mantienen en mente. ¿Qué quiere decir eso? Y se elaboran para formar planes y conceptos. Esta área también aparece permitir la elección de hacer una cosa en lugar de otra. Un deterioro en esta área puede causar problemas de memoria. Bien,
la corteza ventromedial. Aquí en la tercera, aquí es donde se experimentan las emociones y se le da significado a nuestras percepciones. Vemos la corteza anterior cingular que hemos estado hablando. Ahora vamos a ver qué hace ella. Ayuda a centrar la atención y a sintonizar los propios pensamientos. Una afectación en esta área, vamos a tener problemas hormonales que pueden causar el famoso TDAH. ¿Qué es qué? Bien. Vamos entonces a ver la corteza motora. Aquí les voy presentando y ustedes van a ver la llamada área de Broca, el área de Wernicke, el giro angular. Todas estas son como, la vemos más rápido y podemos oír mucho de ellas. Al leer y escribir involucra más áreas que las del lenguaje. La corteza visual envía información desde la página escrita y le pide a la corteza motora que active los músculos que se usan para la escritura. Por lo tanto, es importante que la información fluya libremente entre las zonas que conectan estas dos áreas. Si se bloquea o estropea la zona de paso, pueden aparecer algunas formas de dislexia. ¿Qué pasa aquí en la corteza visual primaria? La mayor parte de la entrada de los estímulos visuales llega a la B1, la corteza visual primaria, que está en la parte posterior del cerebro, donde se experimenta conscientemente la visión. Sin embargo, una vía neural más pequeña llega directamente a la V5 y esta es la manera en la que algunos ciegos pueden ser conscientes de que hay movimiento, la llamada vista del ciego. ¿Cierto? Bien. Y así, veamos los cánones de la mente. ¿Cierto? Si vemos el ojo y la V1, dice, el 15% de la gente que percibe parte de la vista dice tener alucinaciones. Los daños en estas áreas pueden ser bien importantes para entender los procesos estos. Luego tenemos el área occipitoparietal. Mírenlo aquí, dice, las lesiones pueden hacer que los objetos que nos den la impresión de aparecer o desaparecer debido a la simultanoxia, incapacidad de mantener la visión de dos objetos al mismo tiempo. Luego vamos a ver el lóbulo temporal. Aquí está. La estimulación de este lóbulo por la epilepsia o las drogas, por ejemplo, pueden producir intensos relampagazos de memoria y sensaciones de presencia. Los objetos pueden aparecer extraños o cambiar de forma. Este lóbulo también es el encargado de los procesos psicoauditivos. El sistema límbico temporal. Espérame. Temporal se me movió. ¿Ok? ¿Qué dice? La estimulación puede aquí producir intensas sensaciones de felicidad y la sensación de estar en presencia de Dios. Pueden surgir visiones religiosas. Luego vamos a ver la corteza auditiva o áreas del habla. La estimulación produce aquí alucinaciones de voces. La corteza auditiva superior
Los sonidos y los ruidos, tales como el siseo, los chisquillos y las estampidas, pueden surgir si se estimula esta área. El cerebro los puede interpretar como ruidos significativos. El tímpanos puede ser causado por actividad en esta zona en ausencia de sonidos externos. Luego tenemos el área visual de la forma, situada en el hemisferio derecho. Las siluetas fantasmales pueden ser desencadenadas por hiperestimulación del área visual que detecta la forma. Y luego tenemos esta aquí, que es la área de reconocimiento visual de caras, como resultado de un exceso de la actividad en esta zona. Las imágenes de las caras pueden perdurar después de haber desaparecido del campo. El daño en este lóbulo occipital puede ser de origen de las visiones observadas por el esquizofrénico. Bien, aquí ya yo les presento el miembro fantasma y cómo se puede explicar. Bien, el miembro fantasma, permítanme que les traigo información aquí que me gusta. Dice, el neurólogo canadiense Wilder Pierce identifica las distintas regiones que producen memorias aplicando numerosos números sobre el cerebro expuesto durante la operación. En la actualidad, no se conoce la causa exacta del síndrome del miembro fantasma. Se propone que las sensaciones se deben al intento del cerebro por organizar la información sensorial que sigue a la amputación. Esencialmente, el cerebro debe renovar los cables por sí mismo para ajustarse a los cambios del cuerpo. A finales del siglo XX aparece Vijayanagara Ramachandran. Estudió el miembro fantasma de pacientes amputados. Estas personas sienten todavía la extremidad que les falta, por lo que muchos sufren dolores fantasmas. Cada parte del cuerpo se halla representada en un área de la corteza cerebral. Ramachandran es un neurólogo destacado en los campos de la conducta y de la psicofísica. Es profesor adjunto de biología en el Instituto de Estudios Biológicos, profesor en el Departamento de Psicología y Neurociencia en la Universidad de California y director del Centro Bright Oxconnell. Puede resultar difícil encontrar un tratamiento para aliviar el dolor fantasma. Ramachandran pone de ejemplo, él utiliza una caja y le coloca un espejo. Entonces hace que la persona coloque la mano que sí existe y mete la otra para que la persona pueda hacer ese ejercicio de pensar de que está viendo los dos miembros. Bien, aquí vemos los centros nerviosos y aquí les presento pues el hemisferio cerebral y poder ver el derecho y el izquierdo.